El silencio en la casa de Javier era profundo. Solo el suave murmullo del agua hirviendo en la tetera rompía la calma de la noche. Afuera, el viento acariciaba los árboles y el cielo oscuro se extendía como un manto infinito sobre el pequeño pueblo. Javier, de 75 años, estaba acostumbrado a esa soledad. Desde la muerte de su esposa, su vida había adquirido un ritmo lento y predecible, casi como un reloj gastado. Cada rincón de su casa le recordaba a ella: los libros desordenados en el estante, las viejas fotos enmarcadas en la repisa y, sobre todo, el vacío en la silla que solía ocupar en el comedor. Aquella noche no era diferente de las otras. El anciano hombre se encontraba en la cocina, revisando los recibos y documentos del mes, cuando el teléfono sonó. El tono agudo y repentino le hizo sobresaltarse. Era una hora inusual para recibir llamadas, especialmente ahora que sus días se habían vuelto tan solitarios. Miró el reloj de pared. Las agujas marcaban las 8 de la noche. Sin prisa, se acercó al aparato, mirando la pantalla antes de responder. El número era conocido, pero su mente tardó unos segundos en procesarlo. Tomás. El nombre de su hermano menor apareció en su mente como un eco del pasado. Hacía meses que no hablaban, quizá un año o más. Aunque siempre se habían llevado bien, el tiempo y las circunstancias los habían alejado. Tomás había sido siempre el más intrépido de los dos, el que buscaba aventura fuera del pequeño pueblo, mientras que Javier se había quedado construyendo una vida estable, casándose y cuidando de su hogar. Pero después del derrame cerebral de Tomás y su ingreso en la residencia, su relación se enfrió. Tal vez por orgullo, tal vez porque Javier no sabía cómo manejar la enfermedad de su hermano. Tomás, desde la residencia de ancianos, le decía que no quería ser una carga, que estaba bien cuidado. Javier, aunque con algo de culpa en el pecho, le había creído. Y así, las visitas se volvieron menos frecuentes. Los días pasaron y ambos se acostumbraron a esa distancia silenciosa. Cuando descolgó el teléfono, al otro lado no escuchó el saludo jovial y optimista que recordaba de su hermano. En cambio, fue una voz apagada, rota, que lo tomó completamente por sorpresa. Javi. La voz era apenas un susurro, casi como si Tomás no quisiera que nadie más lo oyera. Javier frunció el ceño, alarmado por el tono de su hermano. No era normal que él sonara tan débil. Durante todo este tiempo, incluso después de su derrame cerebral, había mantenido ese carácter fuerte, decidido, incluso bromista. Pero esta vez, la voz al otro lado de la línea parecía cargada de un miedo que no había sentido antes. «Tomás, ¿qué pasa?», preguntó Javier, su voz más firme de lo que realmente sentía. El corazón le latía con fuerza, anticipando lo peor. Hubo un silencio, unos segundos que se hicieron eternos. Javier escuchaba la respiración entrecortada de su hermano, como si las palabras que intentaba formar pesaran toneladas. «Aquí no es lo que parece, Javi», finalmente murmuró Tomás, y su voz se quebró. Javier sintió un nudo en el estómago. No entendía a qué se refería. Tomás había estado viviendo en la residencia por casi 2 años. En las pocas ocasiones en las que Javier lo había visitado, todo parecía en orden. El lugar limpio, los trabajadores amables, el ambiente tranquilo. Claro, Tomás no había estado del todo feliz con la idea de mudarse allí, pero había aceptado que era lo mejor dadas sus limitaciones físicas. «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, la inquietud ahora transformándose en una creciente ansiedad. Me tratan mal, Javi». La voz de Tomás se rompió en un sollozo sofocado. «Me tratan como si no fuera nadie. No me escuchan. Me hacen daño». El mundo de Javier se tambaleó. Durante unos segundos no pudo procesar las palabras. ¿Maltrato?
¿Cómo era posible que algo así sucediera en una residencia que, al menos en apariencia, había sido recomendada por médicos y conocidos? Su mente luchaba por encajar las piezas. Se imaginó a Thomas, solo, indefenso en una cama, sometido a algún tipo de insulto del que nunca antes se habría atrevido a hablarle. «Tomás, ¿qué te han hecho?», preguntó Javier, más alterado ahora. Sintió una oleada de rabia mezclada con impotencia. «Dímelo todo». El silencio al otro lado de la línea era como un cuchillo, cortando el aire entre ellos. «Me ignoran cuando pido ayuda. A veces me dejan sin comer o no me llevan al baño cuando lo necesito. Me gritan. Algunos de los empleados me empujan, me insultan. No sé qué hacer, Javi. Estoy solo». El miedo en la voz de Tomás era palpable, tanto que Javier sintió cómo su propia piel se erizaba. Todo en lo que había confiado hasta ahora se derrumbaba. La residencia, que debía ser un lugar de cuidado y seguridad para su hermano, se había convertido en una prisión. Y lo peor de todo es que Tomás había estado viviendo ese infierno sin que él, su propio hermano, lo supiera. «Voy para allá». Las palabras salieron de su boca con determinación, sin pensarlo dos veces. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, ideando cómo llegar lo más rápido posible, qué hacer una vez que estuviera allí. «No te preocupes, Tomás. No voy a dejar que sigas sufriendo. Voy ahora mismo». «No. No hagas nada imprudente, Javi», dijo Tomás, casi en un susurro. Parecía temer que su hermano pudiera empeorar la situación si actuaba con demasiada rapidez. Pero Javier ya no escuchaba. Colgó el teléfono, su mente ardiendo con una furia que hacía años no experimentaba. La imagen de su hermano, frágil y dependiente, siendo maltratado, lo llenaba de una cólera incontrolable. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que Tomás terminara en una situación así? Con manos temblorosas, Javier se colocó el abrigo y tomó las llaves del coche. El peso de los años no importaba en ese momento. Se sentía como un joven nuevamente, lleno de energía, impulsado por la adrenalina y la necesidad urgente de proteger a su hermano. El trayecto hacia la residencia le pareció interminable. Mientras conducía bajo el cielo nocturno, las luces de los faros iluminaban el camino, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo recuerdos de su infancia con Tomás. Ambos habían sido inseparables, compartiendo todo: juegos, peleas, secretos. Siempre había sido su deber cuidar de su hermano menor, y ahora sentía que había fallado en esa responsabilidad. Mientras el coche avanzaba por la carretera vacía, iluminado solo por las luces intermitentes de los postes, su mente viajaba inevitablemente al pasado, a la época en que él y Tomás eran niños, corriendo por los campos verdes que rodeaban el pueblo, descalzos, con la energía infinita de la juventud. Aquellos días parecían tan lejanos ahora, como si pertenecieran a una vida diferente, a otra versión de sí mismo. Tomás siempre había sido más valiente que él. Aunque era el menor por 5 años, desde pequeños había mostrado una determinación que Javier admiraba. Recordaba con una claridad dolorosa una tarde de verano, cuando ambos decidieron trepar al viejo manzano que se erguía en la finca de su abuelo. Javier, siempre más cauteloso, se había detenido en la mitad del árbol, temeroso de seguir subiendo. Pero Tomás, con una sonrisa desafiante y sin miedo, llegó hasta la rama más alta y se lanzó al aire con una risa que resonó en todo el campo. «¡Eres un gallina, Javi!», le gritó desde abajo, agitando los brazos, triunfante. Javier, en su torpeza, había intentado seguirlo, pero terminó cayendo antes de tiempo, magullado y avergonzado. Tomás, aunque había ganado la apuesta, fue el primero en correr a ayudarlo, con una mezcla de risa y preocupación en el rostro. Aquel recuerdo se había mantenido vivo en su memoria, encapsulando, de alguna manera, la dinámica que siempre habían tenido. Tomás era el aventurero,
el soñador que se arriesgaba sin mirar atrás, mientras que él, Javier, era el que trataba de mantener los pies en la tierra, el que siempre se preocupaba por las consecuencias. Ese equilibrio los había unido de una forma profunda, como dos piezas opuestas, pero complementarias de un mismo rompecabezas. Pero la vida, como suele hacer, había ido separando esas piezas con el tiempo. Javier se había casado joven, con Elena, la mujer que amaba desde que tenía memoria. Ambos habían construido una vida sencilla, pero feliz en el pueblo, donde cada día seguía un patrón predecible pero seguro. Por su parte, Tomás, tras la muerte prematura de sus padres, decidió dejar el pueblo para buscar un futuro mejor en la ciudad. Nunca quiso ser parte de la rutina agrícola que Javier había abrazado. Sentía que el mundo tenía algo más grande reservado para él. Con los años, las cartas y llamadas entre los hermanos se hicieron menos frecuentes hasta que finalmente se redujeron a unas pocas visitas en momentos clave. El nacimiento de los hijos de Javier, los funerales de familiares, las bodas de algún amigo en común. Siempre había una excusa válida, siempre había una razón por la que no podían verse más a menudo. Javier recordaba la primera vez que Tomás regresó al pueblo después de varios años viviendo en la ciudad. Ya no era el joven impulsivo y soñador que había partido con la cabeza llena de esperanzas. Ahora era un hombre más reservado, con arrugas en los ojos que hablaban de preocupaciones y decepciones que nunca compartió abiertamente. Había perdido a su esposa a una edad temprana, un accidente de coche que le dejó un vacío que nunca pudo llenar. Y aunque trataba de esconderlo, Javier sabía que aquella tragedia lo había cambiado para siempre. Durante esa visita, Tomás no había hablado mucho de su vida en la ciudad. Se limitó a contar algunas anécdotas laborales y a decir que las cosas estaban bien. Pero Javier, conocedor de su hermano, notaba la tristeza detrás de cada palabra. Intentó acercarse, ofrecerle apoyo, pero Tomás, como siempre, prefirió mantenerse fuerte y callado, convencido de que podía manejarlo solo. Los años pasaron y aunque seguían viéndose ocasionalmente, la distancia entre ellos creció de forma inevitable. Cada uno estaba inmerso en su propia vida. Javier, ocupado con su familia y los quehaceres del campo, mientras Tomás seguía luchando en la ciudad, tratando de encajar en un mundo que le era cada vez más hostil. Sin embargo, a pesar de la distancia y del silencio entre ellos, Javier nunca dejó de preocuparse por su hermano. El giro decisivo en la vida de Tomás llegó con el derrame cerebral. Javier recordaba con amargura el día en que recibió la llamada de un hospital en la ciudad, informándole que Tomás había sido ingresado de urgencia. Aquel día, el mundo de Javier pareció detenerse. Todo lo que había dado por sentado se desmoronó en cuestión de minutos. De repente, su hermano, el hombre fuerte y decidido que nunca pedía ayuda, estaba postrado en una cama de hospital, dependiente de otros para sobrevivir. Después del accidente, Tomás ya no podía valerse por sí mismo como antes. Aunque seguía siendo mentalmente agudo, su cuerpo había perdido gran parte de su movilidad y las tareas más simples se convirtieron en desafíos diarios. A pesar de que Javier le ofreció su casa, Tomás insistió en ingresar en una residencia. «No quiero ser una carga, Javi», había dicho en más de una ocasión. Y Javier, queriendo respetar la independencia de su hermano, aceptó su decisión, aunque con una mezcla de alivio y culpa. La residencia parecía ser un buen lugar. Había investigado lo suficiente como para sentir que Tomás estaría bien cuidado. Durante las primeras visitas, todo parecía en orden. El personal era amable y el lugar estaba limpio. Tomás no se veía completamente feliz, pero Javier asumió que era la inevitable tristeza de estar en una residencia, lejos de su vida anterior. Pero ahora, conduciendo hacia aquella misma residencia bajo el peso de las palabras de su hermano,
Javier se daba cuenta de que había estado equivocado. Había confiado ciegamente en un sistema que, a todas luces, había fallado a Tomás. Su hermano lo necesitaba, y él había estado demasiado envuelto en su propio dolor y en la rutina para darse cuenta. El volante de su coche se sentía frío bajo sus manos mientras apretaba los dedos con fuerza, como si con ese simple gesto pudiera controlar la creciente marea de emociones que lo invadía. Javier, que siempre había sido el fuerte, el protector, ahora sentía que había fallado. ¿Cómo no había notado antes el sufrimiento de su hermano? ¿Por qué no había insistido en que viviera con él? Los recuerdos continuaban fluyendo, una tormenta imparable de imágenes y sensaciones. Recordaba las risas, las travesuras, las peleas infantiles que siempre terminaban con un abrazo. Recordaba cómo Tomás había estado allí cuando Elena, su esposa, enfermó. Aunque sus visitas no eran frecuentes, Tomás había sido un apoyo constante durante los últimos días de ella. Un recordatorio silencioso de que, a pesar de todo, seguían siendo hermanos, unidos por algo más fuerte que la distancia o el tiempo. Y ahora, la vida les presentaba una nueva prueba. A medida que las luces de la residencia aparecían en el horizonte, Javier sintió que estaba a punto de enfrentar una verdad dolorosa. Pero estaba decidido. Esta vez no dejaría que Tomás pasara por esto solo. Era su hermano, y haría todo lo que estuviera en sus manos para protegerlo. Aparcó el coche, pero no se movió de inmediato. Apoyó las manos en el volante y cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, tratando de encontrar la calma que tanto necesitaba. Pensó en sus padres, en cómo siempre les habían enseñado a cuidar el uno del otro, a ser una familia a pesar de las diferencias y las distancias. Javier no había estado a la altura de esa promesa, pero ahora tendría una oportunidad para redimirse. Con ese pensamiento salió del coche, decidido a no volver a fallar. El aire frío de la noche lo golpeó en la cara, despejando un poco su mente. Las luces del edificio parpadeaban débilmente a través de las ventanas. Desde afuera, la residencia parecía tranquila, casi inofensiva, pero Javier sabía que en el interior, detrás de esa fachada ordenada, se escondía una realidad mucho más oscura. Apagó el coche y respiró hondo, intentando calmarse. No podía dejarse llevar por la ira, no aún. Tenía que pensar con claridad. Su hermano lo necesitaba más que nunca. «Aguanta, Tomás», murmuró Javier para sí mismo mientras salía del coche, sus pasos decididos. «Ya estoy aquí». Respiró hondo y miró hacia el edificio de la residencia, que se alzaba ante él como una estructura imponente y ajena. A simple vista no parecía un lugar de horror. Las luces que parpadeaban en algunas ventanas emitían una sensación de serenidad. El jardín frontal, con sus setos bien cuidados y el camino de piedra perfectamente alineado, daba una apariencia de paz y orden. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa calma era engañosa, que detrás de esa fachada de pulcritud y seguridad se escondía una verdad mucho más oscura. El vestíbulo estaba desierto cuando Javier entró, sus pasos resonando en el suelo de baldosas. El mostrador de recepción, normalmente atendido por un recepcionista sonriente, estaba vacío. El silencio del lugar era inquietante, como si todo estuviera detenido a la espera de algo. La única compañía era el parpadeo constante de un reloj de pared, cuyos tic-tacs parecían más fuertes de lo habitual. El hombre se acercó al timbre de recepción y lo presionó. Un sonido agudo rompió la quietud. Pasaron unos minutos antes de que un joven enfermero de unos 30 años saliera de una puerta lateral. Llevaba el uniforme blanco típico del personal sanitario y una sonrisa forzada en el rostro. «Buenas noches, señor», dijo con una voz educada, pero sin calidez. «¿En qué puedo ayudarlo?».
He venido a ver a mi hermano, Tomás Reyes, respondió Javier con un tono que no dejaba espacio para discusiones. El enfermero pareció dudar por un segundo. Sus ojos recorrieron a Javier con una mezcla de sorpresa y sospecha, pero finalmente asintió. «Es un poco tarde para visitas», comentó con cierta cautela. «Los residentes ya están en sus habitaciones y algunos están dormidos». «No me importa, quiero verlo ahora mismo». Javier sintió cómo la furia comenzaba a burbujear bajo la superficie. Sabía que no podía perder la calma, no aún, pero su paciencia ya era escasa. El enfermero vaciló. Durante unos segundos, sus ojos parecieron buscar una excusa para retrasar la situación. Finalmente, tras un suspiro resignado, le pidió que la siguiera. Lo condujo por un largo pasillo, cuyas paredes estaban decoradas con cuadros anodinos, de paisajes genéricos, como si intentaran transmitir una sensación de tranquilidad que claramente no correspondía con la atmósfera real del lugar. A medida que avanzaban, Javier notaba detalles que antes le habían pasado desapercibidos en sus breves visitas anteriores. Algunas puertas estaban entreabiertas, dejando entrever habitaciones en penumbra, desprovistas de cualquier toque personal. Los pasillos olían a desinfectante, pero había un ligero aroma subyacente, algo que Javier no podía identificar de inmediato, pero que lo incomodaba. Un olor húmedo, casi rancio, como si algo en el lugar no estuviera bien ventilado, como si el aire mismo estuviera cargado de una tristeza reprimida. Pasaron junto a una sala común, vacía y mal iluminada. Las sillas, dispuestas en círculo, daban una sensación de abandono, como si los residentes rara vez se reunieran allí. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas pesadas impedían que entrara cualquier luz del exterior. Finalmente, el enfermero se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. «Aquí está la habitación de su hermano», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Le aconsejo que no lo despierte si está dormido». Javier apenas le prestó atención. Su corazón latía con fuerza y sentía una mezcla de ansiedad y miedo. ¿En qué estado encontraría a su hermano? Se despidió del enfermero con un simple gesto de cabeza y él desapareció rápidamente por el pasillo, dejándolo solo frente a la puerta cerrada. Respiró hondo, intentando calmarse antes de girar el picaporte. Sabía que, una vez que cruzara esa puerta, algo cambiaría para siempre. La habitación de Tomás era pequeña y apenas iluminada por una lámpara tenue en la esquina. En el centro, una cama de hospital, con sábanas de un blanco deslucido, ocupaba la mayor parte del espacio. Y ahí estaba Tomás, tendido, su cuerpo delgado y encorvado bajo las mantas, con los ojos cerrados. Parecía tan frágil que por un momento Javier pensó que se había equivocado de habitación. Ese hombre, tan reducido, tan ajeno a lo que su hermano había sido alguna vez, no parecía Tomás. Javier cerró la puerta tras de sí con cuidado y se acercó lentamente a la cama, intentando no hacer ruido. Sentía el peso de la culpa aplastándolo. ¿Cómo había permitido que llegaran a este punto? ¿Cómo no había visto antes el deterioro físico y emocional de su hermano? «Tomás», susurró, acercándose más, colocando una mano temblorosa sobre la delgada muñeca de su hermano. Al sentir el contacto, Tomás abrió los ojos lentamente y sus pupilas, al enfocarse en Javier, se llenaron de lágrimas casi de inmediato. Su labio inferior temblaba. «Te dije que no vinieras», murmuró Tomás con una voz apenas audible. Sus palabras, aunque llenas de tristeza, también llevaban una carga de vergüenza, como si su sufrimiento fuera algo de lo que no quisiera hablar, algo que no quisiera que Javier viera. El anciano apretó con suavidad la mano de su hermano, tratando de darle consuelo. «¿Qué te han hecho, Tomás?», preguntó. Pero ya no era solo una pregunta, era una exigencia. Quería saberlo todo.
Necesitaba entender el alcance del infierno que su hermano había estado viviendo en silencio. Tomás desvió la mirada, como si no pudiera soportar la compasión en los ojos de su hermano. Sus labios estaban agrietados y la palidez de su piel contrastaba con las ojeras profundas bajo sus ojos. Se veía cansado, derrotado. Me tratan como si no existiera. Las palabras salieron con esfuerzo, como si no importara si vivo o muero. Me ignoran cuando pido ayuda, me dejan solo durante horas y a veces me maltratan. Javier sintió que su estómago se hundía. La impotencia lo abrumaba. ¿Qué tipo de maltrato?, preguntó, temiendo la respuesta. A veces me empujan o me insultan, me gritan como si fuera un niño molesto. Algunos incluso me han golpeado. Tomás cerró los ojos con fuerza, como si las palabras que acababa de decir fueran demasiado para soportar. No soy el único, Javi. Otros aquí también lo sufren, pero nadie habla. Tienen miedo de lo que pueda pasar si lo hacen. El silencio que siguió fue insoportable. Javier no sabía qué decir. ¿Cómo podía una persona soportar ese tipo de abuso día tras día? ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin que él lo supiera? Miró alrededor de la habitación. Ahora, las cosas que antes parecían inofensivas tomaban una nueva dimensión. El ligero desorden, las sábanas sucias, el olor rancio, eran indicios de abandono, de negligencia. Se había engañado a sí mismo pensando que la residencia era un buen lugar para su hermano. Había creído en las apariencias, en las sonrisas corteses del personal. Pero detrás de esa fachada se escondía el horror. Javier se sentó en una silla junto a la cama y durante un largo rato no dijo nada. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando encontrar una solución. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Debía sacar a Tomás de allí cuanto antes, pero también sabía que enfrentarse directamente al personal podría poner a su hermano en más peligro. «Voy a sacarte de aquí», dijo finalmente, su voz cargada de determinación. «Te llevaré a casa conmigo. No volverás a pasar ni un solo día más en este lugar». Tomás lo miró con una mezcla de gratitud y escepticismo. «¿Y si no nos dejan?», preguntó, su voz llena de un miedo tangible. Había estado bajo el control de estas personas durante tanto tiempo que ya no creía que pudiera escapar. Javier apretó la mano de su hermano con más fuerza. «Te lo prometo, Tomás. Nos iremos de aquí y nadie volverá a hacerte daño». En ese momento, mientras sostenía la mano de su hermano, Javier hizo una promesa que no estaba dispuesto a romper. No importaba lo que tuviera que hacer, ni cuántos obstáculos se interpusieran en su camino. Tomás nunca más estaría solo. El sol comenzaba a despuntar cuando Javier dejó la residencia. El cielo aún estaba teñido de un suave tono púrpura, pero en su interior no había rastro alguno de la serenidad que esa mañana parecía prometer. Mientras caminaba hacia su coche, sentía las piernas pesadas, casi como si llevara encima el peso del mundo. Las palabras de su hermano seguían resonando en su cabeza, cada una golpeando con más fuerza que la anterior. Abandono, maltrato, golpes. Todo lo que había creído sobre la residencia era una mentira, una fachada cuidadosamente diseñada para ocultar la realidad más cruel. Se detuvo junto a su coche, apoyando ambas manos en el techo mientras cerraba los ojos con fuerza. Sentía una rabia acumulada, mezclada con impotencia. Quería actuar, quería hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Era como si el sistema que debía proteger a su hermano lo hubiera traicionado y él mismo, al confiar en ese sistema, había contribuido a ese sufrimiento. Tomás, aún débil y vulnerable, había insistido en que no hiciera nada apresurado. Pero Javier sabía que no podía esperar. Debía sacar a su hermano de ese lugar y debía hacerlo cuanto antes. Pero no solo eso.
También debía asegurarse de que nadie más en esa residencia o en cualquier otra volviera a pasar por lo mismo. Lo que había presenciado era solo la punta del iceberg. Estaba seguro de ello. Mientras conducía de regreso a su casa, su mente trabajaba frenéticamente, intentando formar un plan. Sabía que no podía enfrentarse solo a la administración de la residencia. Necesitaba aliados, gente que supiera cómo manejar situaciones como esta. Sabía que tendría que enfrentar obstáculos, que el personal de la residencia podría intentar encubrirlo todo, pero no le importaba, no podían callarlo. Al llegar a su casa, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, Javier se dirigió directamente al teléfono. Sabía que necesitaba apoyo legal antes de hacer cualquier movimiento. Aunque nunca había tratado personalmente con un abogado, conocía a alguien que podía ayudarlo. Un viejo amigo de su esposa, Carlos, quien trabajaba como abogado especializado en derechos civiles. Javier lo había visto en la boda de su hijo años atrás y recordaba su postura firme y dedicada. Marcó el número con manos temblorosas, nervioso por cómo sería recibido después de tantos años sin contacto. Tras unos segundos, la familiar voz de Carlos respondió al otro lado de la línea. «Carlos, soy Javier», dijo sin preámbulos, su voz cargada de urgencia. «Necesito tu ayuda. Mi hermano está en una residencia de ancianos y lo están maltratando». Hubo un breve silencio y luego la voz de Carlos sonó más seria. «Javier, querido, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame todo». El hombre respiró hondo y empezó a relatar todo lo que Tomás le había contado la noche anterior. No omitió ningún detalle: las negligencias, los empujones, los insultos, las largas horas sin atención. Mientras hablaba, podía sentir cómo la rabia de nuevo se acumulaba en su pecho, pero también una extraña sensación de alivio. Por primera vez, estaba compartiendo el sufrimiento de su hermano con alguien más, alguien que sabía cómo manejarlo. «Lo primero que debes hacer», respondió Carlos con tono firme, «es documentar todo lo que puedas. Fotografías de las condiciones en las que está tu hermano, cualquier marca o herida que tenga, y trata de obtener algún testimonio de otros residentes si es posible. Todo lo que puedas reunir servirá como evidencia». Javier asintió, aunque sabía que obtener testimonios de otros sería difícil. Tomás ya le había contado que muchos de los residentes vivían con miedo, temiendo represalias si hablaban. Pero, aún así, debía intentarlo. «Voy a presentar una denuncia», continuó Carlos. «Pero también es importante que hablemos con las autoridades sanitarias y que contactes a la familia de otros residentes. Si esto está ocurriendo con Tomás, es muy probable que no sea el único». Javier lo sabía. Aunque la idea de movilizar a otras familias le parecía una tarea monumental, comprendía que no podía detenerse solo en la situación de su hermano. La residencia era un lugar pequeño, discreto, pero era precisamente ese anonimato lo que permitía que el maltrato pasara desapercibido. Había más como su hermano allí dentro. Después de colgar el teléfono, Javier se sentó en la mesa de su comedor, sintiendo el cansancio acumulado de la noche anterior. Apenas había dormido, pero no importaba. Necesitaba seguir adelante. Sabía que cada minuto que pasaba era un minuto más en el que su hermano y otros residentes sufrían. Le costaba concentrarse, pero empezó a trazar un plan. No podía arriesgarse a que la residencia intentara ocultar lo que estaba ocurriendo. Sabía que debía reunir pruebas, y cuanto antes, mejor. Fue entonces cuando decidió volver esa misma tarde, armado con una cámara y un cuaderno para documentar todo lo que pudiera. Si no lo dejaban entrar, tendría que encontrar la manera de hacerlo. Nada lo detendría. Cuando llegó nuevamente a la residencia, el día ya había avanzado. El sol del mediodía bañaba el edificio, haciendo que su apariencia fuera aún más engañosamente tranquila. Pero Javier sabía la verdad ahora.
y esa fachada ya no le afectaba. El mismo recepcionista de la noche anterior lo recibió con una sonrisa cortés, pero había una ligera tensión en su rostro. Quizá ya habían hablado sobre la visita nocturna de Javier, o tal vez intuían que algo no iba bien. «Estoy aquí para ver a mi hermano», dijo Javier, con un tono que no admitía discusión. El recepcionista titubeó un momento antes de asentir. «Claro, señor Reyes, lo llevaré a su habitación». Javier, mientras lo seguía, aprovechó para observar con más detenimiento lo que sucedía a su alrededor. Notó que algunos residentes se movían lentamente por los pasillos, muchos de ellos en sillas de ruedas o apoyados en andadores. Algunos apenas levantaban la vista al pasar. Las enfermeras y asistentes, vestidos de blanco, iban y venían con expresiones indiferentes, como si estuvieran cumpliendo una rutina que les resultaba mecánica. Cuando finalmente llegó a la habitación de Tomás, lo encontró dormido, con el cuerpo hundido en el colchón delgado y las sábanas revueltas. Javier sintió una punzada en el pecho al ver las marcas en los brazos de su hermano. Con manos temblorosas sacó la cámara que había traído consigo. Se sentía raro documentar el sufrimiento de su propio hermano, pero sabía que era necesario. Tomó varias fotos de las marcas en su piel, del estado de la habitación, del abandono que era evidente en cada rincón. Justo cuando estaba a punto de guardar la cámara, escuchó una voz detrás de él. «¿Qué está haciendo?». El hombre se giró rápidamente y vio a una mujer, probablemente la supervisora del turno, mirándolo con los brazos cruzados y una expresión severa. Su tono no era de curiosidad, sino de desafío. «Estoy documentando las condiciones en las que se encuentra mi hermano», respondió Javier sin titubear. «Porque lo que están haciendo aquí es un crimen y no voy a quedarme de brazos cruzados». La mujer frunció el ceño y dio un paso hacia él. «Está prohibido tomar fotografías sin el consentimiento del personal», dijo, aunque su tono ya no sonaba tan seguro. «Si tiene alguna queja, puede dirigirse a la administración». Javier mantuvo la calma, aunque sentía la rabia bullendo bajo la superficie. «Créame, eso es exactamente lo que voy a hacer. Pero no solo eso. He contactado a un abogado y pronto las autoridades estarán aquí. No pienso permitir que esto continúe y le aseguro que no soy el único». La supervisora no respondió de inmediato. Su rostro se tensó y después de unos segundos se dio la vuelta sin decir una palabra más, dejando a Javier solo en la habitación. Él sabía que no tardaría en intentar movilizar a la administración para ocultar lo que estaba ocurriendo, pero ya era demasiado tarde. Javier había visto la verdad y no pensaba detenerse hasta que todos lo supieran. Guardó la cámara y se sentó junto a Tomás, que seguía dormido, su respiración suave pero irregular. Le tomó la mano y la apretó suavemente. Su hermano se removió un poco, pero no se despertó. «Ya casi estás fuera de aquí, Tomás», susurró Javier, más para sí mismo que para su hermano. «Ya casi». El sonido suave del viento meciendo las ramas del gran árbol en el jardín de Javier era lo único que se escuchaba aquella tarde. El sol de primavera brillaba con fuerza, pero el calor no era abrumador. Los pájaros trinaban en las cercanías y el cielo estaba despejado, teñido de un azul sereno que invitaba a la calma. La casa de Javier, a las afueras del pueblo, se había convertido en un refugio, no solo para él, sino ahora también para su hermano, Tomás. Después de semanas de lucha y trámites interminables, finalmente Tomás había dejado la residencia. Javier había cumplido su promesa. La decisión de sacarlo de aquel lugar no fue sencilla. La administración había intentado obstaculizar el proceso, apelando a regulaciones burocráticas y a informes falsos que afirmaban que Tomás recibía un cuidado adecuado. Pero gracias a la denuncia que Javier y Carlos, su abogado, habían interpuesto,
sumada a las pruebas recopiladas, no tardaron en forzar la salida de Tomás y eventualmente la investigación de toda la residencia. Ahora, sentado en el porche de su casa, Javier miraba a su hermano, que estaba recostado en una silla junto a él. Tomás tenía los ojos cerrados, disfrutando de la brisa suave y el aire fresco que lo envolvía. Era un cambio enorme respecto a los días oscuros y claustrofóbicos en la residencia. Aunque aún estaba débil y su recuperación sería lenta, el simple hecho de estar fuera de aquel lugar ya había devuelto algo de luz a sus ojos. Javier se reclinó en su silla, observando en silencio a Tomás. Había sido un proceso arduo sacarlo de la residencia y llevarlo a su hogar. No solo era el papeleo y las trabas administrativas, sino también la carga emocional de todo lo que había ocurrido. Tomás estaba herido, no solo físicamente, sino en lo más profundo de su ser. Los meses de maltrato lo habían dejado con cicatrices que no se veían, pero que Javier sentía cada vez que miraba a su hermano. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Javier, rompiendo el silencio con suavidad. Tomás abrió los ojos lentamente y se estiró un poco en la silla. Aún se veía frágil, pero había algo nuevo en él, algo que había comenzado a renacer desde el día en que dejó la residencia. La sensación de seguridad que sentía estando en la casa de su hermano había empezado a calar en su ánimo, y aunque las secuelas del maltrato seguían presentes, ya no era el mismo hombre que Javier había encontrado tendido en aquella cama, tan lleno de miedo y desolación. «Mejor, mucho mejor», respondió Tomás con una sonrisa débil, pero sincera. «A veces me cuesta creer que todo eso quedó atrás». Javier asintió. Él mismo había pasado noches sin dormir, reviviendo cada conversación que tuvo con el personal de la residencia, cada discusión con las autoridades. Sabía que habían hecho lo correcto, pero también le dolía pensar en todo lo que su hermano había soportado antes de que él interviniera. Los días que siguieron a la salida de Tomás fueron complicados. Javier tuvo que adaptarse a la nueva rutina de cuidarlo, asegurándose de que recibiera las terapias adecuadas para su recuperación física. La ayuda de un fisioterapeuta y una enfermera a domicilio había sido crucial. Aunque Tomás ya no podía hacer muchas de las cosas que solía, había pequeños avances. Cada mañana podía caminar un poco más en el jardín y aunque sus manos temblaban al principio, poco a poco empezaba a sostener cosas con mayor firmeza. Pero más allá de las mejoras físicas, lo que más preocupaba a Javier era la sanación emocional de su hermano. A menudo lo encontraba mirando al vacío, sumido en pensamientos que no compartía, y había noches en las que los gritos de terror lo despertaban. Las pesadillas, esas sombras persistentes de los abusos sufridos, aún se aferraban a su mente. Una tarde, mientras Tomás dormía, Javier se sentó a la mesa con un café en la mano, intentando calmarse después de otra noche difícil. Sus pensamientos lo llevaron a la inevitable pregunta: ¿cómo ayudar a Tomás a superar no solo el dolor físico, sino también el trauma psicológico? La respuesta le llegó unos días después, cuando recibió una llamada de Carlos, su abogado. Carlos, que había estado investigando más sobre los derechos de los ancianos y el maltrato en residencias, le recomendó que contactara con un psicólogo especializado en traumas. Aunque Tomás era reacio a la idea de terapia, Javier sabía que era lo correcto. Cuando se lo propuso a Tomás, este al principio se mostró reticente. «No quiero revivir todo eso, Javi», dijo con el tono cansado de quien ya ha vivido suficiente dolor. «¿Qué va a cambiar? Ya lo he vivido. ¿De qué sirve hablar de ello?». Javier se sentó junto a él en el sillón de la sala y lo miró con firmeza, pero con compasión. «No se trata de revivirlo, Tomás. Se trata de entenderlo, de procesarlo. Yo no puedo imaginar por lo que has pasado, pero sé que el dolor no se va solo con el tiempo.
y no tienes que enfrentarlo solo. Tomás lo miró en silencio durante unos largos segundos. Finalmente, asintió. Lo haré por ti, Javi. Las primeras sesiones de terapia no fueron fáciles. Tomás, al principio, se mostraba hermético, como si aún temiera que al hablar de su experiencia pudiera darle más poder a los horrores vividos. Pero con el tiempo, bajo la guía paciente de su psicólogo, empezó a abrirse. Empezó a comprender que lo que había pasado no definía quién era, que su sufrimiento no era un reflejo de su debilidad, sino de la crueldad de otros. Poco a poco comenzó a hablar, a compartir sus sentimientos, sus miedos, sus pesadillas. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Tomás y Javier se sentaron en el porche, como solían hacer. El aire estaba lleno del aroma de las flores del jardín, y el sol empezaba a ponerse en el horizonte, bañando todo con una luz dorada. «He estado pensando mucho en todo esto», dijo Tomás de repente, rompiendo el silencio. Miraba hacia el horizonte, pero su mente estaba en otro lugar. «Y creo que, después de todo, lo más importante es que ya no tengo miedo. No quiero que lo que me pasó me defina». Javier lo observó, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero este momento era un indicio de que Tomás estaba dando los primeros pasos hacia una vida nueva, una vida en la que el pasado no lo mantendría encadenado. «Ya no tienes que tener miedo, Tomás. Estás en casa», le respondió Javier, su voz llena de emoción contenida. Tomás lo miró y sonrió, una sonrisa verdadera, la primera que Javier había visto en mucho tiempo, una sonrisa de esperanza. Los meses que siguieron trajeron más estabilidad. Tomás seguía mejorando, tanto física como emocionalmente. Aunque las secuelas del maltrato nunca desaparecerían por completo, había aprendido a convivir con ellas, a reconocer que su valor como persona no dependía de lo que le había pasado. Las sesiones de terapia, aunque difíciles, habían sido cruciales para su sanación. Javier, por su parte, se sentía más tranquilo. Había recuperado a su hermano, y aunque los dos sabían que el proceso no había terminado, habían alcanzado una especie de paz. Ahora compartían más que nunca, charlas largas sobre sus recuerdos de la infancia, paseos cortos por el campo y tardes viendo partidos de fútbol en la televisión como cuando eran jóvenes. Pero lo más importante era que habían aprendido a apoyarse mutuamente, a ser honestos sobre lo que sentían y a encontrar consuelo en la compañía del otro. Un día, mientras trabajaban en el jardín, Tomás, que ahora caminaba con más seguridad, se detuvo y miró a su hermano. «¿Sabes, Javi?», dijo. «Creo que esto es lo más parecido a un hogar que he tenido en mucho tiempo». «Gracias», Javier sonrió, una sonrisa sincera y llena de orgullo. «No tienes que agradecerme, eres mi hermano. Siempre tendrás un lugar aquí». Y así, los dos hermanos, después de una vida de altibajos, encontraron en su mutua compañía la fuerza para seguir adelante. Un nuevo comienzo, no solo para Tomás, sino para ambos. El otoño llegó al pueblo, tiñendo los árboles de colores cálidos, rojos, naranjas y ocres. Las hojas caían en remolinos cuando el viento las levantaba y cubrían los caminos de Javier y Tomás durante sus paseos diarios. Cada tarde, con el sol cayendo en el horizonte, los dos hermanos se tomaban su tiempo para caminar por el jardín, disfrutando del aire fresco y del silencio. Las estaciones cambiaban, pero su rutina era una constante reconfortante, un recordatorio de que, aunque la vida siempre está en movimiento, algunos momentos pueden ofrecer un refugio de calma y estabilidad. Aquella tarde, mientras paseaban entre los árboles del jardín, Javier notó que Tomás caminaba con menos dificultad. Sus pasos eran más firmes, su espalda ya no estaba tan encorvada. Lo que más le llamaba la atención era el brillo en los ojos de su hermano. Una chispa de vida que hacía meses, o incluso años,
no había visto. A pesar de todo lo que habían atravesado juntos, había una sensación de serenidad en el aire. La tormenta había pasado. ¿Recuerdas cuando éramos niños y solíamos correr por el campo justo antes de que llegara el otoño?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Tomás sonrió mientras recordaba. Aunque las memorias de su infancia parecían lejanas, esos momentos seguían intactos en su mente. Los días eran largos, sin preocupaciones, llenos de juegos y risas. En esos tiempos, los problemas parecían tan pequeños, tan lejanos. Nunca hubieran imaginado los caminos que tomarían sus vidas, ni las pruebas que tendrían que enfrentar. «Claro que lo recuerdo», respondió Tomás. «Siempre intentabas ganarme en las carreras, pero al final yo era el que terminaba en la cima del árbol o cruzaba la meta primero». Javier rió. Era cierto. Tomás siempre había sido el aventurero, el valiente, el que se lanzaba primero. Él, por otro lado, era más cauteloso, más reflexivo, pero ambos se complementaban de una forma que hacía su vínculo especial. A lo largo de los años, esa dinámica había cambiado, pero la esencia de su relación siempre había sido la misma. Javier cuidaba de Tomás, y Tomás lo hacía sentirse vivo. A medida que avanzaban por el jardín, las conversaciones se tornaron más profundas, como solía ocurrir en esos momentos de calma. Tomás, quien había pasado meses enfrentando sus fantasmas, sintió que era el momento adecuado para hablar de algo que llevaba tiempo pensando. «Sabes, Javi», dijo deteniéndose por un momento y mirando las hojas que caían, «he pensado mucho en todo lo que pasó en la residencia. Durante mucho tiempo no entendía por qué me había sucedido a mí. Me sentía como si hubiera sido castigado, como si hubiera hecho algo mal. Pero con el tiempo he empezado a verlo de otra manera». Javier lo miró, esperando que continuara. «Creo que lo más difícil de todo fue sentirme olvidado. No solo por los demás, sino por mí mismo. Llegó un punto en el que ya no sabía quién era. Pensaba que solo era un viejo enfermo, un hombre roto. Y cada día que pasaba en esa residencia era como si me fuera desvaneciendo. Pero ahora entiendo que lo que más me dolió no fueron los maltratos físicos, sino el olvido. El sentir que mi vida no importaba». Javier sintió un nudo en la garganta al escuchar a su hermano hablar de esa manera. Siempre había sabido que Tomás había sufrido, pero hasta ese momento no había comprendido la magnitud del dolor emocional que había cargado en silencio. «Pero, estando aquí, contigo, me he dado cuenta de algo», continuó Tomás, su voz ahora más firme. «No importa lo que otros piensen de ti, ni cómo te traten. Lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo y cómo te rodean las personas que te quieren. Durante años me alejé de todo, pensando que podía cargar con mis problemas solo, pero me equivoqué. Lo que me salvó fue el hecho de que no estaba solo, que tú estabas aquí, a mi lado, aunque no lo supiera en ese momento». Javier lo miró, conmovido por la honestidad de su hermano. Habían pasado por tanto juntos, y aunque siempre había sentido una especie de culpa por no haber estado más presente antes, las palabras de Tomás lo reconfortaban. Había hecho lo correcto al final, y eso era lo que importaba. «No tienes que decirme nada, Tomás. Solo quiero que sepas que siempre voy a estar aquí, siempre lo estaré». Javier colocó una mano en el hombro de su hermano y lo apretó con suavidad, transmitiéndole todo el cariño y apoyo que sentía. Tomás asintió, agradecido. Aunque la conversación tocaba heridas profundas, también traía una paz que ambos necesitaban. El sol comenzaba a descender y los tonos dorados del atardecer envolvían el jardín. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Tomás se detuvo una última vez y miró hacia el horizonte. La calma que sentía no era solo producto del ambiente tranquilo, sino de algo más profundo. Se había encontrado a sí mismo,
después de haberse perdido durante tanto tiempo. A veces pienso que todo esto fue una prueba, ¿sabes?, dijo Tomás, con la mirada fija en el cielo. Una forma de recordarme que, no importa cuán lejos caigas, siempre hay una manera de levantarte. Con la ayuda correcta, con las personas correctas, puedes encontrar el camino de regreso. Javier lo escuchó en silencio, permitiendo que sus palabras resonaran. Y lo más importante, continuó Tomás, es no perder la fe en uno mismo, porque mientras creas en ti, siempre habrá esperanza, no importa lo oscuro que se ponga el camino. Javier asintió, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había aprendido mucho a lo largo de este viaje con su hermano. La vida no siempre te daba las respuestas que querías, pero a veces las pruebas más duras revelaban la verdadera fortaleza de las personas. Mientras las hojas seguían cayendo en remolinos alrededor de los dos hermanos, Javier miró a Tomás y supo, con una certeza tranquila, que el futuro ya no parecía tan incierto. Habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, y eso, al final, era todo lo que importaba. La historia de Javier y Tomás no era solo una historia de maltrato y sufrimiento, sino de redención y amor fraternal. Había una lección profunda que ambos hermanos habían aprendido en este proceso. El verdadero valor de la vida no se mide por las dificultades que enfrentamos, sino por la capacidad de superarlas juntos. A veces, en los momentos más oscuros, es cuando descubrimos lo que realmente importa, las personas que nos acompañan, el amor que nos rodea y la fuerza que tenemos dentro, aun cuando pensamos que no queda nada. El perdón, la sanación y el amor fueron los pilares de este nuevo comienzo para ellos, y aunque el dolor vivido no se borraría por completo, habían aprendido que el sufrimiento no define a las personas. Lo que realmente las define es cómo se levantan de la caída. Esta historia es un testimonio del poder del amor fraternal, la resiliencia y la capacidad humana de sanar, incluso después de las experiencias más dolorosas. Si algo aprendieron los dos hermanos a lo largo de su camino fue que, aunque las heridas físicas y emocionales pueden ser profundas, con el apoyo adecuado, el tiempo y la voluntad de perdonar, es posible encontrar la paz. La vida no siempre es fácil y a veces nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, pero al final siempre hay esperanza. Y para Tomás y Javier, esa esperanza se tradujo en una segunda oportunidad para redescubrir lo más importante, el valor de estar juntos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.